Hola, soy Antonio Barnés del comité organizador del primer Congreso Dios en la Literatura Contemporánea. Y hoy tenemos con nosotros a uno de los ponentes del Congreso, Santiago Sevilla. Hola, Santiago. Hola. Que Buenas es tardes. doctor en Filología por la Universidad Complutense y en la actualidad profesor de las universidades Nebrija y Rey Juan Carlos. Santiago ha inscrito una ponencia para el Congreso que tiene por título La realidad virtual y la creencia en la trascendencia en Philip K. Dick. ¿Por qué no nos hablas un poco de este autor? Pues me alegro mucho de tener la oportunidad porque es uno de esos autores que realmente aquí es muy poco conocido. Él es americano, escribió durante los años 50, 60, 70 incluso, y allí es súper famoso porque realmente es uno de los pilares de la ciencia ficción moderna, ¿no? Después de Asimov, probablemente sería el autor más conocido. Y aquí tiene muy poca llegada como autor porque probablemente sus textos de primeras no son muy atractivos, así en la lectura primera, porque tiene un fondo filosófico grande que como lectura no es precisamente amena, y sin embargo lo que sí ocurre es que se adapta mucho al cine. Por ejemplo, Sueñan los androides con ovejas eléctricas ha sido adaptado a Blade Runner y de hecho vamos a tener una versión en Navidad, es una segunda entrega. Minority Report, la película está basada en un cuento. Desafío Total también parte de un cuento de él, con lo cual, aunque no nos demos cuenta, es un autor que realmente sí que tenemos muy presente aunque no conozcamos. Este señor... ¿Qué escribió? ¿Novelas y cuentos? Sí, fundamentalmente. Ensayo no, ni poesía. Algo tiene de ensayo precisamente en torno... Este autor hace su obra en torno a la ciencia ficción. Entonces, tiene algún ensayo también acerca de la robótica, tiene algunos escritos breves, pero fundamentalmente él es de ficción. ¿Y cuántas novelas escribió más o menos? Pues... aproximadamente. Puede que tenga unas 10. Pero lo digo así... ¿Y está todo traducido al español? ¿Toda su obra? La mayor parte yo diría que sí. Yo diría que sí. Otra cosa es que no haya tenido como una gran recepción de lectores y en la universidad pues la ciencia ficción tiene aquellas dificultades, ¿no? para ser estudiada. Entonces, es un autor muy, muy importante en el sentido de que él tiene una vivencia fuerte de lo que es ser humano, de cómo nos podemos deshumanizar, cómo la sociedad moderna nos tiende a cosificarnos, a hacernos materia y a nosotros a siempre estar buscando la parte material y a perder esa parte espiritual, esa parte más honda de nosotros. Y eso lo plantea a través del marco de la ciencia ficción, ¿no? Pues en el caso de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, a través de la posibilidad de unos androides que representan lo humano pero no son lo humano. ¿Hasta qué punto el ser humano realmente tiene algo dentro de sí que es espiritual, que es empático, que tiene que ver con sentimientos, o nos hemos vuelto un poco como las máquinas, ¿no? En esa novela, como en Blade Runner, lo que se hace es que la sociedad futura construye unos robots que son tan parecidos a las personas que es muy difícil diferenciarlas. De manera que el juego está en eso, en el robot es humano o el humano es un poco robot, ¿no? Por ahí pasa el empleo de la ciencia ficción tiene un uso de reflexión acerca de la propia existencia humana. Sí, él tiene flujos de Aldous Huxley quizá o no, Mundo Feliz y todo esto. Pues la temática es muy diferente, no sé, yo no conozco si a lo mejor él lo ha leído o alguna vez lo ha mencionado, hasta ahí no llego, pero Aldous Huxley lo que planteaba es la posibilidad de, con la técnica, que las personas lleguen como a acomodarse. Los personajes de Philip K. Dick nunca son felices, nunca están contentos con lo que tienen, de hecho se dan cuenta, perciben que les falta algo todo el rato desde el comienzo. Entonces, la vivencia que transmite es muy diferente. ¿Y por qué se te ocurrió tratar este autor en este congreso sobre Dios en la literatura contemporánea? Pues es que realmente, aunque no propiamente él fuera religioso, ni sus novelas tengan que ver con religión, sí hay un fondo siempre de búsqueda.
Hay un fondo, o sea, hay varias novelas en las que se puede ver cómo un personaje va buscando una cierta espiritualidad. Por ejemplo, en esta de Sueñan los androides, que eso no aparece en la película, eso lo omitieron, lo que hay es que las personas se conectan a través de una máquina al resto de la humanidad y con eso comparten sus sentimientos y sus pensamientos. Y al mismo tiempo acompañan a un personaje que es Wilbur Merber, que es una especie de profeta que les lleva en un camino de sufrimiento y de ascensión. Entonces hay muchos elementos que resuenan claramente al cristianismo, pero resuenan a eso, a búsqueda espiritual. Y eso pasa en más novelas. En la que aunque, digamos, Dios explícitamente no aparezca, ¿no? Quizá, pero sí aparece esa búsqueda, ¿no? Claro. De algo trascendente, ¿no? Es muy interesante, porque me dijiste que habías participado hace poco en un congreso presentando algo también sobre este autor, ¿no? Sí, precisamente de esta novela, hace unos días hubo un congreso en la Complutense acerca de los espacios hostiles. Y yo hablé de Sueñan los androides acerca de esa relación, de la relación entre la empatía y la lógica. En esa novela hay una oposición en la que los humanos han desarrollado, no en esa sociedad utópica, no, distópica, ¿no? Utópica que ha caído en la parte negativa, han desarrollado una sociedad en la cual las personas prácticamente no tienen sentimientos. Tanto es así que parecen robots. Entonces, esa carencia de empatía, de alguna manera, es lo que les refleja esa carencia que tienen de vida interior. Es decir, sus vidas son trabajar, conseguir objetos, conseguir, en su caso, un animal vivo, porque transcurren en un espacio en el que ha habido una gran guerra y ha desaparecido prácticamente la vida de la Tierra, con lo cual están en búsqueda de recuperar esa vida, pero sus vidas, o sea, su experiencia interna es muy fría, no les importan otras personas, no les importan los androides. Entonces hay esa oposición en el que encajaría también para lo que estamos haciendo aquí, que es eso, es realmente una vida en la que la sociedad moderna con su tecnología le ha robado al ser humano la experiencia de sentir de pensar qué siente, de ver qué sienten los demás, de tener una verdadera experiencia también de conexión. En el congreso, para el trabajo del congreso, ¿te vas a centrar en una novela específica o vas a hacer un poco un recorrido por la obra de este autor? No, hay unas cuantas obras. Todavía no lo tengo muy pensado, o sea, tengo todavía que leerlo bien para ver cuáles finalmente me encajan bien o no, pero realmente en un poco todos sus textos hay esta búsqueda. A veces es más explícita y otras veces menos, pero siempre hay el motivo constante de Philip K. Dick es un mundo que se ha vuelto una especie de infierno del que uno quiere salir, ¿no? Los personajes quieren viajar a Marte porque es el sitio donde todavía se puede vivir, ¿no? Como pasa en el cuento en el que se inspira Desafío Total. Pero siempre hay esa búsqueda de decir, este mundo no es el que hemos construido, algo que es inhumano. Y debe haber otra cosa que no sea exactamente material, porque materialmente tienen muchas cosas. Tienen una sociedad altamente tecnologizada, tienen androides, tienen naves espaciales, o sea, no les falta nada material, les falta la parte más interior. Es curioso cómo los autores literarios y en general los artistas se adelantan en el tiempo, ¿no? Es decir, cuando todavía Internet y el mundo digital no estaba generalizado y son capaces como de prever las consecuencias que tiene la sociedad. Son como una especie de profetas, ¿no? A mí me llama la atención la capacidad de los artistas no es que siempre aciertan, pero que vislumbran lo que puede ocurrir. ¿Cómo llegaste tú a conocer a este autor o por qué te llamó la atención? ¿Por qué te lo aconsejaron a un amigo? No sé, ¿cómo llegaste hasta él? Bueno, es que a mí la ciencia ficción siempre me ha gustado mucho porque realmente es un género que tiene un fondo de reflexión muy grande, ¿no? Y con una trama que suele ser atractiva, ¿no? Es decir, un mundo futuro, tecnología, es algo que llama a lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Te sitúan siempre en un futuro que puede ser más o menos lejano, pero en realidad realmente es próximo, es decir, planteas lo que estás viviendo y lo planteas en algo que podría pasar, ¿no?
Luego en la práctica, pues a lo mejor no pasa, ¿no? No vamos a Marte y todo esto. Entonces, te planteo una situación que es interesante. Y Philip K. Dick es muy... Las reflexiones que tienen, Mabel lo lees, realmente, desde al menos mi gusto personal, creo que merece mucho la pena. Ya no recuerdo por qué empecé a leerlo, pero si uno realmente te gustan las películas, incluso de ciencia ficción, en algún momento te das cuenta y dices, esta, todas vienen de sus libros. Algo debe tener este hombre interesante, ¿no? Claro. Es curioso porque yo hice una vez un curso de doctorado lo recibí, sobre las utopías en la antigüedad. Ajá. Y entonces allí aprendí que después de las conquistas de Alejandro Magno se abría como un nuevo mundo a los griegos. Entonces ese nuevo mundo despertó la imaginación y se crearon como nuevos mundos, nuevos tipos de seres, y cuando se descubrió América, pues pasó algo parecido, o sea que empezó a fabularse sobre ese nuevo mundo que se había descubierto. Entonces a mí me parece que con la llegada del hombre a la Luna y la exploración del espacio, etcétera, también en el siglo XX se ha producido ese fabular, ese imaginar sobre otros mundos, sobre el futuro. O sea que parece que es una constante humana, o sea, no solamente algo del siglo XX, sino que es una constante humana el buscar nuevos mundos, el explorar el futuro, y ahí yo creo que los literatos han sido siempre un poco la vanguardia, ¿no? O sea, que no hay que perderse tu ponencia en el Congreso. O sea, que bien, es la única propuesta que hay, lógicamente, sobre este autor, porque hay ahora mismo 20 ponencias previstas y cada una sin que se haya organizado nada, pero la gente ha ido escogiendo a los autores de su preferencia. Pero quizá a mí se me ocurre que la temática de tu ponencia pueda conectar especialmente con un público joven, ¿no? Un público joven que quizá, pues le interesa más este mundo de la ciencia ficción, etcétera. Y eso me parece que al Congreso le va a dar bastante frescura. Bueno, va a coincidir casi con cuando saquen la segunda película de Blade Runner. O sea que vamos a estar en ese momento de actualidad. Bueno, pues a lo mejor incluso dentro del marco del Congreso podemos organizar el estreno de la película. No hay que descartarlo. Sí. Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias por venir a nuestros estudios centrales del Congreso, que también además perteneces al comité científico, por tanto eres parte también de la organización del Congreso y nada, pues estamos expectantes a tu ponencia. Bueno, sí, y a todo el Congreso, porque yo creo que una cosa que tiene muy valiosa lo que estás organizando es la amplitud de miras que tiene, ¿no? Es decir, un Congreso que recoge esta búsqueda, ¿no?, del ser humano, de algo más grande que él. En cualquier autor contemporáneo es que caben muchas reflexiones, caben muchos planteamientos de hacia dónde vamos, ¿no? Claro. O sea, que realmente hay... Pero bueno, somos un equipo, ¿eh? Yo no soy solo el que organiza esto, ¿eh? Hay un comité organizador y luego un comité científico que no están ahí como figuras decorativas, sino que son personas que realmente nos están ayudando a organizar todo, ¿eh? Pues muchísimas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. A ti.